Hola a todos y todas, bienvenidos a esta videopíldora creada para estas jornadas de empleo y dinamización. Mi nombre es Felipe Lorenzo, soy licenciado en Bellas Artes, formador ocupacional, experto en la creación de contenidos interactivos y en la formador de teleformadores. Y además también soy gerente de la empresa Echeido.com, encargada de crear servicios y soluciones tecnológicas creativas. ¿Vale? Me gustaría antes de empezar agradecer la invitación a la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife. Gracias por permitirme estar aquí. Y nada, vamos a un poco a hablar en esta presentación de creación de contenidos interactivos didácticos y gamificación. ¿Vale? Bueno, antes de empezar, pues les gustaría un poco ponerles en contexto y presentarles un poco mi empresa, ¿no? Nosotros somos Echeido.com, una empresa dirigida a ofrecer soluciones en creatividad tecnológica. Y bueno, pues Echeide, pues como muchos saben, hace mención al Teide, al volcán que está aquí, ¿no? Echeide quizás no sea un nombre muy creativo, en el sentido de que hay muchas empresas y entidades que toman su nombre del volcán y de esta palabra, pero bueno, nosotros, en un afán de innovar, hemos un poco creado una cosmología propia con respecto al término y a los servicios que ofrecemos, un poco para explicar lo que hacemos, ¿no? Bueno, los servicios se pueden englobar en deidades o símbolos, digamos, son como representaciones cosmológicas de los servicios que ofrece la empresa, son como los dioses a los que tenemos que orar para que las cosas salgan bien. El primero se llama Web Xiraxi, ¿vale? Representa un poco a la formación y asesoramiento que ofrecemos, es la diosa del conocimiento, de la sabiduría y un poco de estar detrás de nuestros clientes para poder ayudarles y formarles. La segunda deidad es Huañac, el dios del diseño gráfico y la comunicación. Es ese ser al que nosotros nos encomendamos para crear nuestros proyectos que sean lo más creativos posibles. ¿Vale? Y por último lado tenemos a Guayoto, ¿no? Que es el dios de la programación en la nube y la creación de aplicaciones para aplicaciones web para navegadores, ¿no? Estas son las deidades, pero bueno, realmente detrás de estas deidades pues contamos con un equipo de expertos multidisciplinares. Tenemos programadores, tenemos gente licenciada en Bellas Artes, en diseño, en comunicación, y entre todos pues conformamos lo que es la empresa y somos los que ofrecemos, somos los que estamos detrás de este servicio, ¿no? Bueno, una vez que ya nos conocen, vamos a empezar a ver los contenidos realmente de esta píldora, ¿no? ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Pues por un lado hablaremos de los contenidos interactivos para teleformación, esas, esos contenidos que podemos crear para plataformas y que sean interactivos y que sean un aliciente para los alumnos que van a consumir esos cursos. Hablaremos también de los recursos digitales interactivos, que son esas piezas interactivas lúdicas que no tienen por qué estar detrás de una plataforma de teleformación, pero son interesantes también para capacitar o simplemente como una forma lúdica de aprender cosas concretas, ¿no? Y por último, hablaremos sobre un caso práctico de aplicación de gamificación. Hemos impartido varios cursos gamificados y uno de ellos ha salido especialmente bien y un poco se los traigo para un poco exponerle lo que hemos hecho y cuáles han sido los resultados, ¿no? Quizás estos contenidos son muy ambiciosos para tratarlos en esta video píldora de 30 minutos, pero procuraré ser bastante ágil en la explicación de los elementos y siempre tendrán mi contacto para, si quieren ampliar algún tipo de información, pues puedan ponerse en contacto conmigo y gustosamente les atenderé. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar con los contenidos para plataformas de teleformación. Vale, vamos a ver una serie de ejemplos de contenidos didácticos interactivos. Vale. Normalmente muchas plataformas y muchos cursos que ya se alojan en plataformas de teleformación no los encontramos en formatos tradicionales, en formatos que
tienen también las desventajas de esos formatos. Nos podemos encontrar contenidos en formato PowerPoint, en formato PDF, en formato .doc, y son formatos que no están comunicados con la plataforma, no ofrecen la trazabilidad del usuario con respecto a la plataforma, no sabemos lo que está haciendo el usuario. En todos los cursos online, obviamente, hay que evitar esos formatos y optar por los estándares de contenidos de teleformación, ¿vale? Estos estándares de contenidos pues ya nos permiten una trazabilidad por parte del alumnado. Gracias a esos contenidos pues podemos tener el tiempo de conexión del alumnado al contenido. Cuántas páginas o contenidos ha visto o leído, ¿no? El estado de finalización, si lo ha iniciado, si lo ha finalizado, si va por la mitad. Incluso le podemos poner una nota de actividad y al alumno también le permite para tener un seguimiento más preciso del contenido que ha consumido, porque puede ver exactamente en qué posición va, los contenidos que ha visto, etcétera, ¿no? Ese tipo de estándares de contenidos pues vienen en formatos, pues, por ejemplo en Score, en SAPI, en LTI, que son digamos el estándar que funciona en las industrias de la plataforma. Son contenidos que no dependen de la plataforma, que pueden estar alojados tanto en un Moodle como en otro tipo de plataforma y pues nos ofrecen esa flexibilidad, ¿no? Bueno, pues nosotros hemos trabajado bastante, bueno, llevamos desde el 2007, llevamos ya 15 años trabajando tanto en formación como en desarrollo de tecnología y hemos un poco vivido esa evolución y hemos tenido que adaptarnos e ir transformando la forma de hacer las cosas, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver algunos ejemplos de formatos de contenidos en estándares para plataformas, ¿no? El primer formato lo he denominado presentaciones de diapositivas vitaminadas, ¿vale? Este tipo de formato, pues un poco es heredero del formato de las presentaciones multimedia, tipo PowerPoint, porque básicamente su estructura es similar, es un formato que se estructura en diapositivas, cuya diapositiva pues tiene estructurada una información, pero están vitaminadas con respecto a unas presentaciones tradicionales porque permite la incorporación de diferentes recursos que le dan más interactividad a la cápsula, a la formación, ¿no? Por ejemplo, pues nos permite crear actividades interactivas dentro de la presentación, actividades como puede ser cuestionarios, puzzles, actividades de arrastrar y soltar. También pues permite lógicamente una trazabilidad con respecto al alumnado, es decir, que el alumnado puede ir a la página última donde dejó el curso y pues también ofrece esa comunicación con la plataforma, ¿vale? Bueno, pues un poco las características es un poco las que hemos hablado, ¿no? Son componentes interactivos, eh, son diapositivas vitaminadas que contienen componentes interactivos, esas mini aplicaciones que permiten al usuario interactuar con el contenido y tener un avance más interactivo que excede solamente la lectura, ¿no? Porque van a haber algunos componentes que permiten al usuario pues tener un botón para interactuar e ir mostrando el contenido poco a poco. Vamos a tener contenidos de autoevaluación, inclusión de elementos multimedia como la inclusión de vídeos, un menú de navegación para ir a la página concreta, te guarda la posición de la última ubicación y también existe la posibilidad de incluir narración en las diapositivas, o sea que la propia presentación nos lea el contenido, ¿no? Este tipo de contenidos para plataformas de teleformación está recomendado para todo tipo de contenido, ¿no? Pero en especial para ese contenido cuya densidad no es muy compleja, porque es un contenido que funciona mejor cuando la estructura del contenido está muy condensada y un poco el contenido es más visual. Hay mucho esquema y presentamos la información de forma más jerarquizada y esquematizada, ¿vale? Bueno, el siguiente tipo de contenido yo lo considero como la evolución de este contenido, que lo podemos denominar como contenidos adaptables o elásticos, ¿no?
Este tipo de contenido va un paso más allá del anterior porque además de tener todas las ventajas de las que hemos hablado, el tema de guardar el progreso, incluso de notificárselo al usuario cuánto le queda por finalizar de contenido, las actividades interactivas por el cual el usuario va un poco desvelando e interactuando con el contenido, los cuestionarios de autoevaluación, etcétera. La gran ventaja de este contenido es la capacidad de adaptabilidad a cualquier tipo de dispositivo. Por ejemplo, en el ejemplo estamos viendo el mismo curso adaptado para un ordenador de escritorio y un dispositivo móvil. Y vemos que el contenido se adapta perfectamente a ambos dispositivos, con lo cual es un formato bastante multiplataforma y que es muy recomendable para esos cursos que pretenden ser cursos basados en formación multidispositivo o dispositivos móviles, en el sentido de cursos que nuestros alumnados puedan seguir con los dispositivos móviles, que son dispositivos bastante del día a día y que todo el mundo dispone de uno, ¿no? Bueno, bueno, esto es otro ejemplo de este tipo de formación. Vemos que tenemos un menú desplegado donde la propia página de contenido aparecen pues las píldoras o esos subcontenidos y le informa al alumno qué ha completado y qué le falta por completar, ¿no? Para poder terminar la lección, ¿no? Las características de este tipo de contenido pues son similares a las anteriores. Posee componentes interactivos, tiene cuestionarios de autoevaluación, podemos incluir multimedia, temas de vídeos, mapas y cualquier elemento que podamos mostrar en un navegador web. Tiene un menú de navegación de forma atractiva, guarda la posición de lectura, con lo cual el alumno puede continuar donde lo dejó en cualquier momento. Y además, lo más importante, es compatible con dispositivos móviles, ¿no? Lo que se llama el M-Learning, ¿no? El seguimiento de cursos por móviles. Es un tipo de contenido que está recomendado para todo tipo de contenido o de densidad, para cursos complejos o para cursos simples, porque al ser la página flexible y adaptable, pues podemos eh, poder maquetar cualquier tipo de contenido, ¿no? No todo tiene que ser de carácter textual, sino incluso podemos incorporar contenidos basados en vídeos, por ejemplo, ¿no? Y un poco combinar lo que es la parte textual con vídeo, ¿no? Y además está recomendado especialmente para formaciones que busquen la multiplataforma, ¿no? Que el curso que pueda hacer un seguimiento desde cualquier tipo de dispositivo. ¿Vale? El siguiente grupo son los contenidos basados en vídeos. ¿Vale? De esto estamos muy en boga hoy en día, de ese tipo de contenidos. Hay muchos cursos que basan su contenido en vídeos, perdón, y que además eh, tiene determinadas funcionalidades que nos permite pues encadenar esos vídeos, esas vídeos píldoras para pues, un poco forzar a un seguimiento de forma lineal al alumnado de ese contenido, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo que estamos viendo en pantalla, es un contenido basado íntegramente en vídeo, donde también tenemos algunos módulos de autoevaluación y de actividades muy sencillas, pero básicamente su contenido está 100% basado en el vídeo, ¿no? Y esos son vídeos de 5 a 15 minutos, son vídeos muy cortitos, donde se resume ese contenido de forma muy esquemática y ya ha de ser así, ¿no? Porque para la comprensión para el seguimiento de este tipo de cursos, vídeos de más de 15 minutos pueden ser bastante tediosos, bastante largos, ¿no? Entonces siempre es intentar condensar ese contenido en píldoras para poder ofrecerlas de forma más comedida, ¿no? ¿Vale? Una variante de los contenidos basados en vídeos son los vídeos interactivos, ¿vale? Cuya diferencia con la anterior versión radica que la interactividad está en el propio vídeo, ¿vale? En este caso nos encontramos con un vídeo bastante largo, con una línea de tiempo inmensa, y sobre el vídeo podemos incorporar capas de contenidos interactivos. Podemos incorporar botones que nos permiten ir a cualquier parte del vídeo para ir a un punto.
podemos abrir ventanas contextuales de información como las que estamos viendo, e incluso pues a poner también componentes interactivos como el caso de cuestionarios y demás elementos, ¿no? La diferencia fundamental es que el propio vídeo es el formato del curso. Lo que pasa es que es un vídeo enriquecido con elementos interactivos. Vale, es un tema bastante novedoso y yo creo que interesante, ¿no? Interesante porque este tipo de interacciones nos permiten hacer una serie de aplicaciones bastante diferentes, ¿no? Bueno, ahora un poco vamos a ello. Como características, tenemos el vídeo como base de conocimiento, donde podemos incluir también los componentes interactivos, entre ellos los cuestionarios de autoevaluación, y que también nos permiten guardar la posición. Es decir, podemos dejar un vídeo a la mitad y al volver al mismo punto de visualización, ¿no? Está recomendado para información bastante estructurada y muy concreta, para información tipo píldora, donde con un vídeo condensemos un conocimiento o una habilidad. Y es muy útil para lo que son simulaciones de situaciones. Por ejemplo, podemos hacer un vídeo interactivo para intentar que el alumno tome un papel protagonista, ¿no? En el sentido de que podemos hacer, por ejemplo, un vídeo sobre entrevista de trabajo interactiva, donde el alumno se tenga que enfrentar a un vídeo del entrevistador y en función de las opciones pues puede ver las diferentes alternativas y reacciones que tenemos al tomar una decisión u otra, ¿no? Es como hacer elige tu propia aventura en vídeo, ¿no? Yo creo que es un tema muy interesante para eso, para simulaciones y situaciones reales, ¿no? El siguiente tipo de contenido es un tipo de contenido basado en entornos de 360. Es algo bastante novedoso y bastante también comedido. Es decir, muchas veces cuando hablamos de la realidad virtual nos imaginamos esas gafas, esos guantes, esos sensores materiales que quizás son muy caros y están fuera del alcance de todo el mundo, ¿no? En este tipo de contenido nos basamos en una especie de realidad virtual más accesible, ¿vale? Son vídeos en formato 360 o fotografías, como este caso, donde el usuario puede hacer un recorrido a través de una serie de entornos y pues a través de botones o puntos de atención que nos encontremos en la diapositiva, pues podemos interactuar con ellas, ¿no? Para poder acceder a información contextual, actividades interactivas como pueden ser cuestionarios, el tema de vídeos donde nos explica algo concreto. Es un formato que yo considero que se puede explotar muy bien y que tiene muchas aplicaciones bastante prácticas, ¿no? Porque nos permite, pues eso, plantear situaciones simuladas, ¿no? Por ejemplo, me imagino un curso sobre protección de riesgos laborales, de edificaciones, donde podemos ver, por ejemplo, un entorno de trabajo, los diferentes elementos que nos podemos encontrar y el alumno un poco puede interactuar con ese entorno donde podemos mostrarle la información que requiere en ese tipo de situaciones, ¿vale? Yo creo que es un componente bastante interesante, ¿no? Les he querido traer un ejemplo que yo considero que es curioso, un ejemplo que hicimos para el convento de las Clarisas aquí en La Laguna. Saben que el convento de las Clarisas es un convento de clausura, por lo tanto el visitante no puede ver la vida dentro del convento, ¿no? Y hemos hecho un recurso basado en el 360 y además con la peculiaridad de que está basado en ilustraciones, ni siquiera son fotografías, bueno, son ilustraciones basadas en el entorno, con lo cual la visualización es totalmente análoga a lo que nos podemos encontrar, ¿no? Pero bueno, es esto, es un recorrido en 360 donde podemos interactuar con los elementos y los elementos pues nos ofrecen información de sus usos y de la vida en el interior del convento, ¿no? Yo creo que es un tema bastante curioso e interesante y donde se puede ver la aplicación práctica de este tipo de tecnología, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues un poco por cerrar, los contenidos basados en 360 son como característica, vemos que podemos navegar fotografías o vídeos en formato 360. Dentro de esa navegación vamos a tener hotspot o botones que nos permite abrir contenido interactivo.
como por ejemplo los cuestionarios de autoevaluación, y está recomendado sobre todo para casos prácticos y para simulaciones de situaciones. No está muy recomendado para em, temas muy extensos, pero sí para cosas muy concretas y que donde tengamos que simular un caso real. Yo creo que para ese tipo de casos es el tipo de contenido ideal, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí son una pequeña muestra de contenido interactivo, de contenidos para plataformas de teleformación. Ahora vamos a pasar a esas actividades interactivas que nos sirven para reforzar el aprendizaje, que puede estar o no en plataformas de teleformación, ¿vale? Normalmente cuando hablamos de actividades interactivas para un aula o para actividades de teleformación, pensamos en esas aplicaciones que nos encontramos en la nube, ¿no? Casos como el Kahoot, el Kisi o ese tipo o miles de recursos que podemos utilizar para crear pues crucigramas, sopa de letras, eh, ejercicios de arrastrar y soltar, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces estas fórmulas genéricas tienen limitaciones y no consiguen transmitir el concepto que queremos hacerlo, ¿no? En ese caso, nosotros podemos proveer servicios de desarrollo de aplicaciones interactivas a medida, ¿no? Y para un poco, para enseñarles, les traigo una serie de ejemplos que hemos realizado que me parecen interesantes, ¿no? Bueno, el primero de ellos es un desarrollo que hicimos para el Ayuntamiento de Telde, se llama Equipo Kilómetro Cero, y es un proyecto que el ayuntamiento, como entidad impulsora, quería llevar a los colegios del municipio. Ellos querían un poco concienciar sobre el consumo de los productos kilómetros cero en el municipio. Concretamente Telde es famoso por sus naranjas de Telde, su gofio y su miel, ¿no? Y un poco, aparte del desarrollo tecnológico, también le hicimos el desarrollo creativo y de contenido. En este caso, nos inventamos tres superhéroes que representan a cada producto. Tenemos aquí a la princesa Naranzoya, que representa a la naranja, a Gofi, que representa al gofio, y a Taramiel, que representa a la miel, ¿no? Y hicimos, además de esta aplicación, hicimos una serie de material de apoyo, como fueron cómics, cartelería, etcétera. Pero este material fue bastante curioso porque es una especie de trivial, ¿vale? Que se llevó a los colegios y un poco se impulsó por los escolares del municipio, en el cual para acceder simplemente escaneando un QR a través del dispositivo móvil, el alumno o la persona podía acceder a este elemento donde podíamos seleccionar uno de los personajes y en función de los personajes que seleccionamos, pues nos aparecía un trivial relativo a ese personaje, un trivial donde teníamos un contador de tiempo, teníamos unas vidas y unos puntos, y los alumnos podían un poco participar y competir, y pues al final de la competición pues eh, tener ese ranking de participación, ¿no? Es una herramienta bastante interesante para difundir cosas concretas. Este tipo de formatos sería muy complicado de reproducir con herramientas estándares como el Kahoot, porque no nos permite personalizar y llevar a ideas concretas a un desarrollo preciso, ¿no? En este caso es más conveniente un desarrollo a medida. Y la verdad es que es una experiencia que funcionó bastante bien, ¿no? El siguiente ejemplo que les traigo es algo similar, también es un trivial. En este caso se hizo para el colectivo Gara, como herramienta para concienciar sobre la igualdad de género, ¿no? De hecho, se llama un trivial no trivial, ¿vale? Y básicamente la mecánica es similar, pero en este caso teníamos una especie de trivial donde teníamos que conseguir los 6 quesos, y para conseguir cada queso pues había una batería de preguntas relacionadas con una temática concreta, ¿no? La persona tenía que acertar el 80% de las preguntas o volver a intentarlo para conseguir el queso. Con lo cual, eh, la persona que utilizaba esta herramienta, pues después de haber hecho cualquier tanda de preguntas de forma repetida, pues se quedaba con los conceptos de forma clara, ¿no? Siempre cuando finalizaba la ronda de preguntas, pues teníamos una parte para donde aparecía el feedback de las respuestas, donde ampliaban un poco el contenido y nos decían el porqué
porque esa respuesta era correcta o incorrecta, ¿no? Es una actividad bastante bonita y que también funcionó, porque fue una actividad que el colectivo llevó a sus charlas, e hicieron partícipe a los participantes un poco para interactuar con el trivia. Fue una herramienta didáctica interesante, ¿no? El tercer ejemplo que les traigo ya se trata de una herramienta de gamificación y después explico por qué podemos hablar aquí de gamificación y de las otras simplemente de una herramienta lúdica, ¿vale? En este caso fue una herramienta que se hizo para el ayuntamiento del puerto con el fin de fomentar el hábito de caminar a través del municipio y fue una herramienta gamificada en el sentido de que en el municipio pusieron una serie de puntos de acceso donde había un código QR donde el usuario podía escanear el código QR y se le abría la ruta que iba a realizar. En esa ruta pues le aparecía la distancia, el tiempo de recorrido e incluso el usuario podía poner su peso y su intensidad y le decía datos como las calorías o el minutaje en el que iba a realizar la ruta, ¿vale? Bueno, pues el usuario iniciaba la ruta y a través del mapa, como estamos viendo, le aparecían determinados hitos en la pantalla. El móvil, como elemento móvil y geolocalizado, pues proporcionaba a la aplicación su ubicación en tiempo real y dependiendo de dónde estaba situada, pues el usuario podía acceder a información sobre el entorno, como puede ser audioguías sobre elementos y monumentos que habían por la zona, o le invitaba a participar en el trivial saludable. Era una serie de puntos distribuidos por todo el recorrido, donde había una serie de preguntas que el usuario también debía contestar, ¿no? Y al igual, aquí también tenía el componente de ranking, ¿no? Esos usuarios que completaban el recorrido y respondían a las preguntas tenían una serie de puntos que les permitía un poco subir su puntuación y compartirlas con los demás jugadores del entorno, ¿no? Y por último, hay una aplicación muy similar a la anterior, pero radicalmente diferente, porque es un entorno que hemos desarrollado íntegramente por parte de nuestra empresa, del cual creo que puede tener bastante potencial a la hora de gamificar actividades por el conocimiento por el entorno, ¿no? Se trata de una herramienta, en este caso aplicado al turismo gamificado, ¿vale? Está pensado para que el visitante conozca un entorno a través de su dispositivo móvil y a través de una actividad gamificada, un juego, ¿no? En este caso, este proyecto se realizó para el Ayuntamiento de Los Realejos, para el entorno monumental del Realejo Bajo, un entorno bastante bonito y donde podemos encontrar bastantes edificios de época y bastantes construcciones del siglo XVI y XVII, ¿vale? En este caso, pues hay unos localizadores en esa zona con un código QR y el código QR pues les habla esta aplicación para dispositivos móviles donde cada vez que se inicia un juego hay un pequeño vídeo introductorio que introduce al usuario en el entorno y en este caso pues la historia es que hay unas anomalías temporales en el Realejo Bajo que está haciendo que el tiempo de antes y el de ahora se mezclen y están apareciendo y desapareciendo edificios y aparece el genio y te explica que tienes que ayudarle a arreglar esa distorsión temporal, ¿no? Y una vez visto ese vídeo, pues aparece en la pantalla del mapa donde el jugador está geolocalizado con los dispositivos móviles y a medida que se desplaza físicamente, pues ese muñequito se desplaza también y pues en el entorno va a encontrar una serie de hitos y elementos con los que puede interactuar, ¿vale? Ahí aparecen, por ejemplo, edificaciones en grises. Eso significa que esas edificaciones están bloqueadas y para bloquearlas el usuario tiene que hacer una serie de acciones, ¿no? En este caso, la primera acción es hablar con esa silueta misteriosa que no es más que el genio. Y, por ejemplo, ese elemento tiene asociado un determinado módulo, ¿no? En este caso es un módulo de conversación. Es un módulo de conversación por el cual puedes chatear con ese personaje
que un poco te explica el contexto de la historia y lo que tienes que hacer. En este caso es que ha perdido el Banot mágico y tienes que ayudar a recuperarlo para arreglar el espacio temporal, ¿no? Bueno, lo interesante es que esos módulos que se pueden aplicar a esos hitos pueden ser bastante variados. Por ejemplo, el siguiente hito es la ermita de San Sebastián, donde al acercarnos podemos tener una audioguía que nos explica un poco la historia de la ermita, y además también tiene un juego de investigación. En este caso es una pregunta concreta que nos invita a contar las ventanas del lado norte e introducir el número para poder desbloquear la siguiente pista, ¿no? Es un, es un tipo de actividad gamificada que, además de aplicarse al turismo, como este caso, yo creo que tiene bastante potencial para aplicarse también a otro tipo de estado, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre aplicarlo a un proceso de formación en una finca de agricultura, donde un poco tengamos focalizados todos los procesos y por medio del juego podemos un poquito interactuar con ellos y tener el feedback adecuado, ¿no? Es una herramienta, creo yo, que puede ser bastante potente, ¿no? Aparte de gamificación en teleformación, yo sé que quizás los contenidos seleccionados para esta exposición de videopíldora son bastante extensos para media hora, pero bueno, estoy intentando resumirlo lo más que puedo. Quizás estoy siendo un poquito atropellado a la hora de contar todos los elementos, pero espero que sepan disculparme porque creo que el contenido lo merece y cualquier duda o aclaración o ampliación pues van a tener siempre mi contacto después para poder ponerse en contacto conmigo y si encantado les puedo ampliar la información, ¿no? Bueno, pasamos, como hemos dicho, al último capítulo de esta videopíldora, que se basa en la gamificación en teleformación, ¿vale? Y quiero aclarar que gamificar no es jugar, ¿vale? Podemos definir como un proceso de gamificación la aplicación de los elementos de un juego en contextos no lúdicos con el fin de motivar y comprometer al alumnado, ¿vale? Es decir, no es sinónimo de jugar o aprender jugando. En los anteriores ejemplos aprendíamos jugando. En este caso es aprovechar el componente motivador del juego en un ambiente formativo para provocar una mayor atracción del estudiante, ¿no? ¿Por qué es bueno gamificar? Hombre, porque pues, hay muchas razones que muchos de los argumentos no están en esta diapositiva, pero aquí he intentado resumir lo más importante, ¿no? En la principal, consigo aumentar la motivación y la sensación del protagonismo del alumno, ¿vale? Él se siente como protagonista de una historia. Hay una retroalimentación constante. Siempre vamos a tener por su parte eh, el grado de consecución de los objetivos y por parte del docente o tutor vamos a tener un mayor control sobre en qué estado está nuestro alumno, ¿vale? Hay una mejor implicación del rendimiento del grupo, ¿vale? Potenciamos el aprendizaje colaborativo y competitivo. Es un aprendizaje más significativo, ya que estamos asociando el aprendizaje con cosas divertidas y que son poco habituales, ¿no? Nos ayuda a integrar componentes tecnológicos a los participantes, con lo cual eh, van a adquirir mayores destrezas en el uso de estos componentes, ¿no? Se aumenta la fidelización por parte del alumno, ¿no? Hemos visto en los cursos que hemos puesto en práctica con temas gamificados que la tasa de abandono es bastante poco significativa con respecto a otros cursos de teleformación, ¿vale? Los resultados son más medibles y el alumno tiene un aprendizaje más autónomo, ¿no? Porque nosotros como tutores vamos un poco plantando las semillitas o retos que tiene que superar y el alumno por sí mismo va un poco desbloqueando esos retos, ¿no? Eh, los componentes de una gamificación se suelen resumir en estos tres apartados, ¿no? Componentes mecánicos, dinámicos y estéticos, ¿vale? Los componentes mecánicos son los que se refieren a acciones, a la progresión, a las restricciones que vamos a encontrar en el juego, al estatus del juego, a la narrativa del juego, al storytelling, ¿vale? Las dinámicas corresponden a las reglas del juego, los retos, las recompensas, las dinámicas, la competición del juego,
cooperación y las oportunidades, ¿no? Y las estéticas a la parte más estética o visual, ¿no? En la ambientación, en la narración, los puntos, las insignias, clasificación, niveles, etcétera, ¿no? Esto parece muy abstracto, pero vamos a buscar un poquito la relación en un entorno lúdico, ¿no? En un juego normal vamos a encontrar esas mecánicas en las acciones que puede hacer el jugador. Esos controles que tiene su avatar que se mueve a través del juego, ¿no? Las dinámicas son esos elementos del juego, las recompensas que podemos obtener en forma de moneda, los retos, que son esos enemigos, o los obstáculos, que son esas plataformas, y las oportunidades, que son las vidas que tenemos para poder completar la aventura, ¿no? Y los componentes estéticos, que tienen que ver con el feedback que le damos sobre, por ejemplo, los puntos que estamos obteniendo, y en general sobre la ambientación que nos hace introducirnos en ese mundo, ¿no? Esto así a priori parece bastante abstracto, pero vamos a ver cómo aplicamos estas mecánicas, estas dinámicas y estas estéticas en un proceso formativo, ¿vale? Concretamente vamos a ver un caso práctico, que es un curso sobre gamificación gamificada, ¿vale? Es un curso que se impartió el año pasado, donde se puso bastante atención y cuidado en utilizar los máximos recursos gamificados para hacer esta formación, ¿vale? Cuando hablamos de gamificación, no hace falta utilizar todos los recursos que utilizamos que voy a explicar a continuación, sino que simplemente escoger esos módulos o esos componentes que se pueden adaptar de forma más orgánica a nuestros cursos y utilizarlos, ¿vale? Este curso quizás eh, está bastante complejo en el sentido de que hemos intentado meter todos los componentes que hemos podido y en este caso pues los resultados han sido bastante beneficiosos o satisfactorios, ¿vale? Bueno, por ponerles en un contexto, ¿no? Estos son un poquito los datos del curso que se impartió. En este caso se impartió en una plataforma de teleformación como es Moodle. Y la formación que se impartió pues tiene que ver con la forma de impartirla, ¿no? Que es la creación de contenidos gamificados, ¿vale? Un curso online que tiene 80 horas de duración y donde participaron 30 alumnos, en su mayoría docentes de formación profesional o de formación para el empleo. O sea, eran docentes, eran personas que pues también estaban bastante receptivas a los contenidos del curso porque tenían una aplicación bastante directa con su trabajo, ¿no? Bueno, lo primero que se empezó a trabajar en esta gamificación fue la creación de los componentes estéticos, crear la ambientación y la estética del curso, ¿no? En este caso, se optó por elegir una temática de fantasía medieval fantástica y pues lo que se hizo ya es estructurar los contenidos del curso en capítulos. En este caso se crearon, teníamos 4 temas, donde cada tema hacíamos alusión a partes de creación de contenido. Y en vez de llamarlos de forma con el nombre del tema, pues se ambientó. En este caso tenemos el prólogo, el capítulo 1, que es la llegada a la aldea, el capítulo 2, que es Camino al Castillo, el capítulo 3, las mazmorras, y el capítulo 4, la guarida del dragón, ¿no? Y un epílogo, ¿vale? En el caso del prólogo, el prólogo se utilizó básicamente como bienvenida al curso. En el prólogo se encontraba la secretaría, donde nos encontramos la bienvenida, la presentación del tutor, la guía de la plataforma y una guía didáctica con realmente los contenidos que se iban a tratar. Se trata de gamificar y de que los alumnos no solamente jueguen, sino que aprendan, ¿no? Entonces todo tiene que tener su metodología y sus contenidos didácticos, ¿no? Y además pues teníamos una serie de actividades que servían para crear ambientación y contexto a la gamificación, ¿no? En concreto, la primera actividad que tuvieron que hacer los alumnos fue una actividad de roleplay, ¿vale? Se planteó un foro de presentación llamado La Taberna, donde se les dispuso de una herramienta de creación de avatares, donde cada alumno tenía que crear su propio avatar y presentarse en el foro, pues como si estuviéramos ambientados en la historia, pero contando realmente quiénes eran, ¿no? Aquí tenemos a la
Por ejemplo, la bella doncella María Cruz, que se dedica a la formación profesional de futuros caballeros de la rama agraria, ¿vale? Que realmente fue una actividad bastante divertida porque todos los alumnos se metieron en el papel y siguieron el juego bastante de forma bastante amena, ¿no? Con lo cual teníamos el componente de enganche por conocer a los compañeros y un poco que estuviera todo enraizado, ¿no? Todo el curso había componentes de storytelling. Todos los módulos tenían historia. Cuando nosotros completábamos un módulo, pues podíamos acceder a una parte de la historia que engarzaba el título de ese módulo con lo que pasaba. En este caso, el grupo de alumnos era unos mercenarios contratados por los aldeanos para capturar al dragón. Y entonces un poco, cuando íbamos desbloqueando los diferentes hitos, pues la historia continuaba y nos regalaban una serie de ítems que podíamos usar durante el juego, ¿no? Bueno, eso un poco es referido a los componentes estéticos. Vale, ahora vamos a hablar de los componentes dinámicos. Todas esas reglas y restricciones que podemos poner dentro de la plataforma para que nos ayuden en el proceso de la gamificación, ¿vale? Moodle es una plataforma que es open source y entre sus ventajas fundamentales es que nos permite incluir plugins de terceros que amplían sus funcionalidades, ¿vale? Y además también, al ser una herramienta open source, podemos crear desarrollos a medida para aumentar esas capacidades, ¿vale? En este caso, se usaron ya módulos desarrollados que podemos encontrar dentro de del propio repositorio de Moodle, ¿vale? Y el primero de ellos que se utilizó fue un módulo que corresponde con un sistema de inventario, ¿vale? El módulo de inventario es un módulo que nos permite crear diferentes ítems que podemos colocar durante todo el curso, ¿vale? Esos ítems pueden ser una moneda, una llave, un hacha, y para conseguir esos objetos virtuales, pues el alumno tenía que recopilarlos simplemente siguiendo el contenido. A lo mejor si participaban en un foro, pues podían ganar una moneda. Si completaban una actividad, podían ganar una llave, ¿vale? Que a la hora de ir interactuando con los elementos dispuestos en el curso, el alumnado pues podía coger estos ítems para poder desbloquear y continuar la historia, ¿no? Este sistema de ítems también permitía acceder a los determinados recursos. En este caso, para pasar al prólogo, teníamos que conseguir una llave mágica para poder abrir ese módulo y acceder a ese contenido, ¿vale? También había componentes dentro del módulo que nos permitía hacer trueques. Por ejemplo, en este caso teníamos el mercado de llaves. Por ejemplo, para conseguir la llave mágica que abría el capítulo 1, teníamos que conseguir 4 monedas de oro. Que esas 4 monedas de oro pues las conseguíamos participando en los foros o contestando alguna actividad y así un poco fomentábamos el avance en la historia de desarrollo, ¿no? Lo bueno del inventario es que a su vez de servir de aliciente a los alumnos para conseguir esos objetivos y estar motivados, al docente también le sirve como forma de controlar y de ver cómo van esos alumnos. Esto es, por ejemplo, una vista del informe del inventario, donde podemos ver pues los elementos que tiene cada alumno y de esa forma saber en qué estado está ese alumno. Nosotros podemos interactuar con el alumno para saber si ya está atascado en algún sitio, si le podemos añadir. También podemos añadirle manualmente el elemento del alumno para esos alumnos que estén atascados y ayudarles a continuar en la formación, etcétera, ¿no? El segundo módulo que configuramos y que también fue bastante exitoso es el módulo un módulo de sistema de nivel de puntos o de ranqueo, ¿vale? Es un módulo por el cual el alumno tenía un estatus o un nivel. En este caso empezaban de mendigos y acababan en rey, pasando por cazador, explorador, guerrero, guardián, etcétera. Y esos niveles lo iban alcanzando por puntos de experiencias que se conseguían pues participando en el curso. Pues cada vez que participábamos en el foro, pues obteníamos una serie de puntos. Cada vez
que obteníamos un recurso, pues también teníamos una serie de puntos. Y realmente este sistema fue bastante adictivo porque los alumnos, simplemente por motivos competitivos de estar arriba en el ranking, participaban bastante en el foro para poder conseguir esos puntos y estar en esas posiciones. Digamos que es la competición, por muy fea que se diga, también es un elemento motivador en este tipo de formaciones y es un tema que creo que se puede aprovechar, ¿no? Vale. Además de estos dos módulos, también se trabajaron en los componentes dinámicos, ¿vale? Las acciones de la formación. Vale. Vimos que la estructura de los módulos estaba estructurado en contenidos. En este caso los contenidos eran contenidos en formato de score, eran en formato de diapositivas vitaminadas. Y también teníamos el contenido PDF, ¿vale? El contenido PDF no podíamos acceder a él hasta que completáramos el primer tipo de contenido, el de tipo Score, perdón. Digamos que todos los recursos estaban encadenados. El alumno tenía que seguir un itinerario para poder desbloquear todos esos contenidos. Trabajamos también con actividades interactivas de refuerzo, en sopas de letras, eh, actividades de arrastrar, eh, auto, autocuestionarios, etcétera. Y prestamos bastante fuerza en las tareas y actividades, ¿vale? Bueno, esto es un ejemplo de los contenidos. Los contenidos también estaban inspirados en la temática. En este caso, como hemos dicho anteriormente, eran presentaciones de diapositivas vitaminadas, donde podíamos encontrar actividades y recursos en ellas y también cuestionarios. Y también teníamos, pues eso, ¿no? Actividades y tareas. En este caso, cuando completábamos las actividades y tareas, o cuando completábamos los contenidos, teníamos acceso también a los ítems que venían asignados con respecto al recurso, ¿no? Em, Cabe decir que las tareas se dio bastante, en las tareas en esta formación se hizo bastante hincapié porque se trataron las tareas como también transmisoras de conocimientos. Las tareas eran bastante prácticas, donde se abordaba una temática, se explicaba el concepto de esa temática y había un videotutorial donde se explicaba paso a paso la realización de la actividad. O sea que la actividad, la tarea, además de tener la funcionalidad de consecución de los objetivos de los contenidos, también servía para ampliar esos contenidos y explicar un poquito con más detalle ese tipo de contenido de gamificación, de creación de contenidos gamificados, en este caso, ¿no? Bueno, vamos terminando. Yo sé que esto ha sido bastante denso, pero bueno, esto está grabado. Pueden darle para atrás, pausar o hacerme las preguntas que consideren, ¿no? Bueno, como conclusión, en este proceso de gamificación, realmente la valoración por parte del alumnado fue bastante alta, o sea, fue muy buena. Y además tenemos que tener en cuenta de que fue un curso completamente en teleformación y bastante intenso. Con lo cual, una tasa de abandonos inexistentes es un dato bastante significativo. En los cursos de teleformación normalmente hay una tasa de abandonos bastante grande porque la soledad del alumno y los contenidos muchas veces no consiguen motivar al alumnado, pero sorprendentemente con este tipo de herramientas, este caso concreto, pues de 30 alumnos, todos completaron el curso y todos completaron las actividades, lo cual es bastante significativo, ¿no? Se detectó un aumento de motivación y expectativa, sobre todo por el feedback dado por los alumnos a lo largo del curso, y estaban súper implicados en los contenidos, ya sea porque a lo mejor los contenidos los, eran muy relacionados con su actividad o por la forma de impartirlo, ¿vale? O sea, con lo cual yo creo que queda demostrado que la gamificación es un buen medio para conseguir ese enganche en los cursos de teleformación que a veces se necesita, ¿no? También recordarles que no hace falta gamificar toda una formación, a lo mejor simplemente con algunos módulos de los que hemos nombrado, como el del ranking o el de los hitos, puede ser suficiente para conseguir esa motivación extra y esa implicación por parte del alumnado, ¿vale? En este caso, reconozco que sí, que quizás es un caso extremo de aplicar todos esos recursos al curso, pero creo que el curso lo merecía, ¿no? Vale.
Pues nada, espero no haberlo aturullado y cansado con esta información. Muchas gracias por su atención. De nuevo le doy las gracias al Ayuntamiento de Santa Cruz por este evento y por la invitación. Y les dejo mi página web y mi contacto por si quieren pues, ponerse en contacto conmigo y ampliar un poco la información o preguntarme lo que ustedes estiman. ¿Vale? Venga, un saludo a todos y todas y nos vemos virtualmente.